y vamos a tomar esta parte de la Escritura para hablar bajo el título ¿Ser el mayor o el menor? Ser el mayor o el menor. Esta parte de la Escritura que el Señor me inspiró para hablar en esta noche trata de ser mayor o ser menor. Y trata también, si lo pusiéramos desde otra perspectiva, desde las posiciones y las responsabilidades. Si usted nota aquí, esta parte parece que hubiera sido como un regaño del Señor, porque ellos estaban disputando, o sea, estaban discutiendo, parece de una manera fuerte entre ellos, porque discutir se puede hacer en dos maneras. Se puede hacer discutir de manera pasiva, un tema, un punto de vista, es hablarlo sin sentimientos envueltos y sin nada que tenga que ver con una cosa específica de la persona. Pero en este caso, esta disputa es a lo que nosotros de alguna manera llamaríamos una pelea o una discusión donde se ponen los sentimientos y las cosas de manera personal. Y ellos venían caminando, muchos de los viajes del Señor eran así, a pie. Llegan a Capernaum, pero el Señor notó que en el camino ellos venían en esa tragedia. Y les preguntó, bueno, ¿qué eran los que ustedes disputaban? El Señor se dio cuenta que era una cosa no tan fácil lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que ustedes disputaban en el camino? ¿Por qué estaban tan así? ¿Por qué dejaron salir sus sentimientos así? Yo los noté que estaba el asunto como calientito. Entonces ellos se quedaron callados, dice aquí. Y se quedaron callados porque les dio vergüenza decirle al Señor por qué era que se había armado esa disputa entre ellos. Porque realmente cuando uno es confrontado con la realidad es vergonzoso delante del Señor. ¿Por qué es vergonzoso delante del Señor? Pues precisamente porque el Señor es nuestro ejemplo y Él mismo dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces el Señor mismo, que Él, imagínese, es el Señor, no anda detrás de las cosas que nosotros los seres humanos sí buscaríamos en un momento determinado. Y entonces a ellos les da vergüenza porque ellos conocen al Señor. Ellos saben que el Señor Jesucristo, Él podía hacer tantas cosas y se privaba a sí mismo de tantas cosas con tal de hacer, como Él dijo, la voluntad del Padre. Y no les exigía a ellos lo que ellos sí pretendían de los demás. Entonces se quedaron callados, pero como el Señor sabía de qué era, porque al Señor no hay que estarle, o sea, no hay que decirle personalmente. Cuando el Señor les pregunta por qué era, no era porque el Señor no supiera, el Señor sí sabía. Y el Señor, cuando nos dice a nosotros y nos pregunta cosas, no es porque el Señor no sepa acerca de nosotros. El Señor lo sabe todo acerca de nosotros. Dice el salmista: conoce nuestro acostar y también nuestro levantar. Conoce nuestras alegrías y conoce nuestras tristezas. Conoce nuestras aspiraciones
y conoce nuestras desilusiones, porque Él es Dios. Pero Él quería que ellos se lo dijeran, porque hay una cierta cosa que es benéfica, que la mayoría de nosotros no entendemos, en el decir las cosas que nos están pasando. Sobre todo decírselas al Señor puntualmente. Hay una cierta cosa benéfica, por ejemplo, cuando una pareja, y eso es hablando del hogar, tienen problemas entre ellos, y aunque parece que se perdonan tácitamente, pero nunca se dicen las cosas, no es curada la situación. No es curada la situación. Y la situación persiste. Las personas parecen perdonarse tácitamente, pero la situación persiste porque no se expresa de manera concreta a la persona, ya sea o las faltas o las incomodidades. La mejor manera, no sé dónde estaba yo hace poco, estaba escuchando a alguien, no recuerdo dónde estaba y no recuerdo quién era ese alguien. Todos los días atiendo personas y doy gracias a Dios que se me olvida. Usted es garantizado con eso de que a mí se me olvida. Usted tiene una garantía con eso, porque no voy a decir lo suyo porque se me olvida quién fue y qué fue lo que me dijo. Entonces tiene un sello de garantía ahí. Pero alguien estaba diciendo conmigo hace poco y me dijo las cosas de su vida, lo que sentía y las cosas. Y después que terminó de hablar dijo: ay, pastor, no sabe cómo he descansado. Cuánto necesitaba yo poder decir, que alguien me escuchara, decir cómo me siento. Aparte del Señor, que siempre lo oye y lo ve a uno, los seres humanos encontramos que hay un algo benéfico en el decir las cosas que me están atormentando y las cosas que me atribulan en mi mente y en mi corazón. Hay una cosa muy benéfica en eso. Con razón que el Señor Jesucristo dice en su palabra que si hay dos hermanos que tienen un problema, dice que el que siente que su hermano tiene un problema con él, dice que lo llame y que hablen. ¿Lo dice o no lo dice? Dice: si tu hermano tuviera algo contra ti, ve y llámalo, y estando los dos juntos, dile las cosas. Así lo dice. Y también dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y habla con tu hermano para reconciliarte. Si vengo a traer la ofrenda, dice, una ofrenda pro templo, lo que sea, la ofrenda que voy a traer al altar, dice, si la traes y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pon la ofrenda a un lado. Tal vez dígale a un diácono: hermano, ¿me cuida la ofrenda? Porque necesito ir a hacer una diligencia urgente. Eso dice el Señor. Y ve y llama a tu hermano y dile: hermano, vengo a hablar contigo porque es que me caes gordo. Te mastico pero no te puedo pasar. Cada vez que te veo surge un problema dentro de mí y no estoy muy seguro de poderme ir al cielo en esta condición. Hay que hablar con el hermano. Dice: y entonces ahora sí que ya está reconciliado. Ahora sí, hermano, gracias por cuidarme la ofrenda. Viene y deposite su ofrenda. Es lo que dice el Señor. O sea, hay algo muy benéfico en esto de nosotros poder hablar. Y el Señor quería que ellos le dijeran.
pero ellos se quedaron callados. Es un error grave. Cuando uno sabe que está equivocado, no tiene que callarse. El Señor les pidió: hablen, digan, pero ellos se quedaron callados. Es una situación anómala, pero es muy particular del ser humano, que cuando lo que a uno le pasa no es bueno y uno reconoce y se da cuenta que no es bueno, que no es la forma correcta, en vez de hablar quiere quedarse callado. Y ahí es donde surgen los problemas. Se comienza eso a formar como algo, como cuando alguien dice que le da ¿cómo es un fibroma? Una cosa que se va volviendo, que así no sea maligno, pero un fibroma, y se comienza a crecer. Pero los médicos dicen que cuando hay un fibroma que se crece y no se trata y no se erradica, es peligroso que se convierta en algo maligno. Entonces hay que hablar. Señores, hay que hablar. Sí, un día un hermano me llamó y yo le agradecí. Venga, pastor. Sí, amén. Pastor, yo quiero decirle, yo después de estar estudiando la palabra y estos días que Dios se ha movido en la iglesia, yo quiero decirle, pastor, yo necesito hablar con usted, pastor. Perdóneme, pero yo no hallo cómo decirse, pero yo no me sentía bien con usted. Pastor, yo no me sentía bien con usted y a mí me da mucha vergüenza y yo quiero pedirle que si usted es capaz de perdonarme. Digo, claro que soy capaz de perdonarle, hombre, si usted no me ha hecho nada. No, pero yo me sentía mal con usted. Tranquilo, que yo no veo, pero sí veo. No se preocupe, que yo esas cosas las noto, pero yo oro al Señor por aquellos que noto que por alguna razón no se sientan bien conmigo. No se preocupe, está bien. ¡Qué descanso! Era tan fácil y siempre será tan fácil. Y eso es una bendición. Pero es que no solamente con el pastor, es que es con los demás miembros de la iglesia, es que es en su casa, la esposa con el esposo. ¿Por qué no le dice a la esposa la verdad? ¿Por qué no le dice al esposo la verdad? Uy, mire, fulana, hoy yo me quiero desahogar, perdóneme, yo le voy a decir la verdad, yo la veo a usted como una bruja. Yo la he visto siempre, todo el tiempo lo dice, pero calladamente por dentro, y eso se pone que se revienta. Esta vieja bruja. Tiene que haber un día en que usted le dice: venga, yo quiero no expresarle, yo hace como 10 años la veo como una vieja bruja. ¿A usted le parece que estoy diciendo un chiste? No estoy diciendo un chiste. Muchos hogares tienen problemas porque la gente no habla. Tiene que hablar. Y tiene que decir por qué razón usted ve a su señora como una vieja bruja. Tiene que decírselo en la cara. Yo la veo a usted como una vieja bruja y yo oí esa palabra ya. El pastor dijo que había que hablar y yo no sé, yo me voy a reventar. Yo mejor se lo digo. Y dígale por qué. Entonces la señora también va a aprovechar para decirle por qué ella lo ve a usted como un viejo panzón indio, atravesado. Como dijo una señora, parece atravesado como una mula. Usted también, él le va a decir, y al fin ustedes se van a desahogar. Y es probable que lo mejor que ustedes podrían hacer en ese momento es decir: vamos a pedirle perdón al Señor. Deme la mano, fulana. Padre celestial, de hoy en adelante yo me reconcilio contigo y me reconcilio con esta mi esposa. Es un pecado que yo la haya visto a ella como una vieja bruja por 10 años, Señor. Un pecado de 10 años. Tiene que decírselo al Señor. Ya se lo dijo a la señora, ahora decírselo al Señor. A su Dios. Porque es un pecado que usted haya visto a esa mujer como una vieja bruja por 10 años.
No es de Dios, es un pecado. Y usted, señora, que lo ha visto a él como un indio guache atravesado como una mula y lo ha comparado con todos los animales de la selva y toda la cuestión, también tiene que ese mismo día decírselo al Señor, porque también es un pecado que usted lo haya visto a él así. Porque cuando nosotros nos ponemos a mirar la misericordia de Dios, nos damos cuenta que somos nosotros los seres humanos los que somos desagradecidos con el Señor. Somos desagradecidos con Dios. Porque la palabra de Dios dice a los hombres: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando usted se casó no alcanzó una maldición. La palabra de Dios dice: usted alcanzó un bien. Así me mire raro, a mí qué me importa que me mire mal. Yo le digo lo que Dios dice. Sí. Lo que pasa es que usted no ha mirado las cosas buenas que tiene su esposa, o ya se le olvidó tan rápido. Pero la señora también, igual la que veía por esos mismos 10 años a ese marido así, también se le olvidó. Es que somos seres humanos, tanto el hombre como la mujer. Y tenemos que pedir al Señor, porque son muchas las misericordias que Dios nos ha dado. Cada esposo que está aquí, que tiene su esposa, levante la mano. Cada esposo que está aquí, que tiene el privilegio, el gozo de tener su esposa con usted, levante la mano. No que esté aquí, sino que está con usted en su hogar, levante la mano. Gracias. Cada esposa que está aquí, que tiene su esposo, que Dios le da un privilegio, tiene su esposo con usted en su hogar, levante la mano, a ver. Hay que darle gracias al Señor. Hay que darle gracias a Dios, tanto los unos como los otros. Y hay que hablar los unos con los otros y luego con el Señor. No, usted no me cree. Pues si me cree o no me cree, ese es su problema. Pero usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar con su esposa o con su esposo. Y el día que usted hable va a descansar. Se le va a quitar una cantidad de cosas que lleva por dentro. Yo creo que hay gente que en los hogares están enfermos, artríticos, reumáticos, anémicos y de todo, de solo la tragedia que llevan por dentro. Tanto hombres como mujeres. Porque es cierto, somos seres humanos y podremos haber fallado, pero lo más grave no está en que hemos fallado en la apreciación de los demás. Lo más grave está en que no hemos abierto la boca para confesar. Usted va a decir eso, usted se le hace un nudo aquí, ¿cierto? A ellos también se les hizo un nudo. Ellos no quisieron decirle al Señor. Yo no, pastor, no me diga que haga eso, que eso. A ellos les pasó igual, tampoco querían. Pero como el Señor lo sabe todo, ¿usted sabe que el Señor lo sabe todo? Pues lo llamó y le dijo: venga, el que quiera ser el primero entre ustedes será el postrero, o sea, será el último, y será el servidor de todos. Porque esa era la disputa de ellos. Usted sabe que las disputas del ser humano muchas veces son por el poder en la gran mayoría de casos. En la gran mayoría de casos, hasta en el hogar, porque cada uno quiere saber quién manda más. Y hasta las suegras aconsejan a veces a las hijas: no se deje, mija, no se deje mandar. Cuidado, mija, acuérdese de su mamá. Mire cómo he sido yo en la casa, que si yo lo he mantenido ahí a raya, mija. Usted mire, hágase ver como yo. Unas disputas por el poder, cuando en la realidad el Señor nos dice aquí que es otra cosa distinta al poder. El ser humano piensa y sueña con el poder. El Señor nos habla del servicio.
Lo digo de nuevo. El ser humano piensa y sueña con el poder. El Señor nos habla del servicio. El que quiera ser el primero, le dijo, ese será el último y será el servidor de todos. Se trata del servicio. Cuando Él dice eso, ¿qué quiere decir? Que es que Él lo castiga, que porque quiere ser el primero lo manda para atrás. No, está hablando de cómo es el orden, que si quiere ser el primero debe hacerse el último y el servidor de todos. Por eso el título en esta noche es ¿ser el mayor o el menor? Es una pregunta, ¿ser el mayor o el menor? A nosotros los seres humanos nos gusta ser el mayor. Y eso se ve reflejado en todas las esferas. ¿Por qué cree usted las guerras intestinas en los países? Todos queremos ser caciques. Ninguno queremos ser vasallos. Uno se queda pensando en eso. Yo vivo como usted en una ciudad congestionada. Vivimos en el mismo lugar. Y a veces uno entra con su vehículo al sitio donde vive. En el caso particular, vivimos en un lugar que le llaman conjunto cerrado. Eso es lo más popular en nuestra ciudad en el momento. O sea que hacen las casas, están encerrados, ese pequeño barrio ahí tiene una portería, a eso le llamamos conjunto cerrado. A cada uno le asignan un puesto de colocar su vehículo y esas son las calles y ponen unas órdenes y dicen no se deben hacer fiestas sino solamente en el lugar de la zona social, tiene que decirlo con anticipación, los vehículos deben estar en su respectivo puesto, no deben dejar andar las mascotas por ahí, le dan a uno una serie de reglamentos. Pero vaya usted a ver cómo es la vida entre los vecinos y usted verá que hay quien dice ahora no voy a entrar el carro a mi puesto particular, lo voy a dejar al frente de la puerta así porque yo me llamo fulano de tal y a ver quién me va a decir. Y uno nota en la manera como lo dejaron, en la sola forma como lo pusieron allí al frente de la casa, uno nota que es un desafío a los demás. Aquí puse mi carro y ¿qué? ¿Alguien me quiere decir algo? Porque era solo haber dado un poquito de maniobra con el carro y yo lo habría colocado en el lugar que le corresponde. Pero no, lo deja ahí. Anoche mismo iba entrando en una parte que no es del conjunto sino afuera, pero es la entrada y los carros tienen donde parquearse y las personas ponen sus carros ahí, pero hay otros que con tal de no caminar 3 pasos más llegan y taponan la entrada de los demás. Y usted cree que no hay nadie, pero como ya uno la edad y todo, yo dije, este carro que está aquí, apuesto que el chofer está ahí adentro. Apuesto que está ahí adentro. Y llegué y me hice con cuidado y busqué la manera y me puse al lado y bajé el vidrio para mirar y el otro también bajó el vidrio y me miró. ¿Ve que sí estaba ahí? Yo sencillamente volví a subir el vidrio y seguí. Yo lo que quería era con esa actitud decirle calladamente, está en el sitio equivocado, amigo. Todas las personas que vivimos aquí necesitamos pasar por aquí. Casi que hay que hacer una cosa de malabarismo para poder pasar. Pero la otra persona ve al otro sufriendo y retrocediendo y haciendo así con su vehículo para tratar de entrar. No se va a quitar. ¿Por qué? Por lo que le digo, se trata del poder. La mayoría de los problemas realmente están ahí, en que yo soy yo. Y que no me someto a nada ni a nadie. Pero bendito sea Dios, el Señor nos enseña aquí.
Se trata entre ser el mayor o el menor. El Señor dice aquí: el que quiera ser el primero de ustedes debe ser el último y el servidor de todos. No dice de uno, dice de todos. Dicho en otras palabras, el orden para Dios es totalmente diferente. Parece que los seres humanos tenemos el orden invertido. Ponemos primero la posición y luego la responsabilidad. Para el Señor es al contrario: primero la responsabilidad y de pronto le llegue una posición. Lo voy a decir de nuevo. Parece que nosotros, los seres humanos, tenemos el orden invertido desde el punto de vista de Dios. Para Dios, primero en ese caso es la responsabilidad. Y de último, de pronto la posición. Pero para nosotros los seres humanos, primero la posición y de último la responsabilidad. Con razón que no funciona. Si yo recurro a la manera en que nosotros lo pudiéramos decir, he ahí el mal. Ahí es donde reside el problema, que tenemos el orden invertido. Y cuando el orden está invertido, y voy a hablar de las cosas que se funcionan con electricidad. Aquí tenemos ahí una pequeña aparatito que le llamamos motobomba. O sea, es un aparatito que se usa para impulsar el agua. Y un día yo le digo al hermano que está a cargo, le digo: hermano, mire que no está funcionando eso, y oiga, se trajo unas llaves grandes, ¿cierto? Y unas cosas, y tuvo que ir en ferreterías, no aparecía, unas herramientas se necesitaban, y después de tanto luchar, no, definitivamente se dañó. No funciona ni por unín ni por tumín. Pero de pronto se sentó y dejó de sudar y se quedó pensando, y fue y miró: ¿no será que los cables están invertidos? Y fue y los cambió de posición, y ese era todo el problema. No funcionaba porque tenía el orden invertido. Y cuando nosotros tenemos el orden invertido, tampoco funciona. En Cristo Jesús la vida funciona en el orden de Dios. En el orden invertido no funciona, señores. El orden correcto para Dios es servicio. Y de último probablemente venga alguna posición. En el orden erróneo de los seres humanos, que tratamos de traer ese orden invertido de nuestra mentalidad que teníamos allá afuera, entonces los discípulos estaban en las mismas que nosotros. Primero la posición, de último de pronto que dé tiempo para hacer algo. Pero si no hay tiempo, no importa. Si no se hace, no importa. Lo que importa es la posición, y ahí es donde funcionan las cosas mal, que no pueden salir bien. Quiero leer con ustedes una parte en Segunda de Reyes capítulo 5. Desde esta mañana estaba pidiéndole al Señor, y el Señor me guió a hablar de este pasaje, y desde esta mañana he estado mirándolo allá en Mateo y ahora aquí. Verso 18, capítulo 5, Segunda de Reyes. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él,
y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ustedes conocen la historia, es muy conocida. La historia de Naamán, un general sirio que cuando estaba en su tierra oyó decir que Dios lo podía sanar a través de un profeta. Vino allá a la tierra de Israel y efectivamente Dios lo sanó. Porque eso de que Dios hace milagros no es solo un rumor. Eso de que Dios tiene poder no es solo un rumor, es una realidad. Y el hombre recibe su milagro. Yo quiero llegar al punto exacto que quiero tomar en la historia. Y cuando recibe su milagro, el hombre vuelve donde el profeta y le dice: yo le ruego que por favor, mire, es que yo vengo de una nación idólatra, así. Yo voy a tener que entrar al templo de esos dioses paganos porque yo soy el general y bueno, el rey mío, él va a querer que yo entre y que Dios me perdone. Y el profeta le dijo: vete en paz. Pero antes de eso le había dicho: oye, ¿por qué no me recibe un presentico? ¿Por qué no me recibe una ofrenda especial? ¿Por qué no me recibe un regalito que yo traía para darle? Eliseo le dijo: no, yo no voy a tomar ninguna cosa, no lo voy a aceptar. Aunque le insistió, no quiso. Cuando ya pasa todo eso, entonces el general que había sido sanado se va y se quedó el profeta y su sirviente. Pero el sirviente, que se llamaba Giezi, se fue para un ladito en la casa y dijo: mi señor, el profeta no está bien lo que hizo. ¿Cómo es posible que dejó ir semejante ofrenda? Y nosotros a veces con tantas necesidades. Hubiera tomado cualquier cosita. Por lo menos si traía 2 camellos cargados con plata, pues a lo menos la platica que la hubiera dejado, si no se hubiera dejado, pero por lo menos la plata. Eso es dinero que nos va a servir. Y dice que él dijo entre sí: voy a correr detrás de ese hombre y tomaré de él alguna cosa. Y se fue y lo hizo. Le dijo una mentira al general, pero el general estaba tan inspirado por lo que acababa de pasar. Él dijo: bueno, está bien, aquí tiene. Y le ató 2 talentos de plata y le puso 2 vestidos nuevos y lo mandó. Cuando ya pasa todo eso, que este hombre esconde eso en su casa, el profeta le dice: Giezi, sí señor, ¿dónde estaba? No, yo no he ido a ninguna parte. Y el profeta le dijo: ¿y no estaba allí mi corazón?
estaba contigo cuando tú corriste detrás del hombre. Y yo me di cuenta cuando el hombre se detuvo y tú le dijiste que yo mandaba decir. Que habían venido dos. Y le dijo todo. Y no le dejó responder nada más. Le dijo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y se le pegó. Así de sencillo. La misma lepra que había tenido Naamán se le pegó a este. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle aquí? Mire usted ese gran conflicto que hay entre ser mayor o ser menor, entre una posición o una responsabilidad. El hombre de Dios, que era el jefe, el profeta, entiende que él lo que tiene es una responsabilidad. Y como sabe que Dios le ha delegado una responsabilidad, él la ejecuta. Y el hombre que está enfermo tiene que ser sanado, porque esa es la responsabilidad que Dios le ha dado a él, que haga su oficio y que sirva. Y lo hizo. Pero cuando ya se termina esto, que el hombre le quiere dar la ofrenda, él no la quiso. ¿Por qué no la quiso? Porque las responsabilidades que Dios da son eso, responsabilidades. Y no son para tomar un provecho. Y él sintió que tomar eso de ese general hubiera sido de pronto un compromiso que él no necesitaba. Y no tenía miedo, porque Dios es poderoso para sostenerle. Pero mire usted, ese es el mayor y se está comportando como el menor. Dice: no quiero ofrenda, no necesito ofrenda. Pero luego viene el ayudante, que es el ayudante, y dice: no, mi señor hizo esto al revés. Y entonces fue e hizo según había pensado. Y entonces él sí tomó para él plata y tomó para él vestidos. Y como resultado se le pegó la lepra que había tenido antes el general sirio. ¿A qué me refiero? Mire usted cómo este hombre tiene igual invertido el orden. Giezi tiene invertido el orden. Giezi ve que el hecho de estar en esa posición, en ese ministerio, era para poder tomar algún resultado de ese ministerio. Mientras que el profeta, que era el que tenía la responsabilidad, ve ese ministerio como una responsabilidad. A él no le importa nada más. La responsabilidad está primero. Pero el ayudante, que no era el que Dios había usado, que no era el que iba a hacer lo que Dios hacía, porque era un ayudante, se tenía que conformar con ser ese ayudante. A pesar de ser el ayudante, se atribuyó cosas, porque él tenía el orden invertido. Por eso la pregunta, lo que el Señor nos ha dado para esta noche, la pregunta: ¿ser mayor o menor? Ese es el título. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cuál es realmente nuestro propósito en la vida? ¿Por qué nos esforzamos lo que nos esforzamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Qué es lo que yo realmente aspiro a?
Porque para Dios esto es supremamente interesante, supremamente importante. Para el Señor Jesucristo era muy importante que sus discípulos tuvieran en claro que Él los había llamado era a servir, no a ocupar una posición. Y por eso les dice: el que quiera ser el mayor de ustedes será el servidor de todos. ¿Qué le está diciendo? Realmente ustedes no tienen que preocuparse de ninguna posición. Ustedes tienen un llamado a servir. ¿A servir qué? ¿A servir cómo? Dice: el servidor de todos. Porque en esto del servir, nosotros estamos dispuestos a servir en lo que nos parece bonito, en lo que nos parece elegante. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que hay que servir en las cosas que parecen menos bonitas. El día que entraron a esa casa y que nadie estaba allí para lavarles los pies a ellos, ¿se acuerdan? El Señor, después de haber cenado con ellos, se quitó su manto, se puso una toalla aquí al cinto y fue y tomó un recipiente con agua y les lavó los pies a todos uno por uno y se los secó. Y les dijo: lo he hecho así para que ustedes también hagan lo mismo. Lavarle los pies era el trabajo de los esclavos. Lavar los pies era el trabajo de los esclavos. Por eso nadie le lavó los pies a nadie cuando entraron, porque todos los que estaban con el Señor dijeron: yo no soy esclavo para lavarle los pies a nadie. Y cada uno dijo lo mismo. Entonces el Señor dijo: ninguno puede hacer el trabajo del esclavo. Tranquilos, yo sí puedo hacerlo. Se quitó su manto, se puso la toalla al cinto y fue, le lavó los pies a todos como si él fuera el esclavo de todos. Y no solo se los lavó, dice, se los lavó y se los secó. O sea, un trabajo bien hecho, un servicio verdadero. De eso sufrimos los seres humanos mucho. Eso se ve a todo nivel. Muchas personas que tienen que buscar empleados, uno los oye comentar, dice: lamentablemente las personas quieren que les den buen empleo y quieren que les den ascenso, posiciones, pero no hacen sino lo que les digan. Si los contratan para sentarse en una silla y mirar hacia allá, se sientan en esa silla y miran hacia allá, y no importa si al frente se cayó algo al jefe, no ayudarán a recogerlo. Si ven que alguien está haciendo fuerza, que se va a herniar en ese momento, no van a poner una mano para ayudar a ese. Si ven que había que barrer algo, no lo van a barrer, porque a mí me contrataron para sentarme en esta silla. Porque no tiene el ánimo de servir, pero sí aspira a una promoción, a que haya un ascenso en su posición, que pasó de la silla al trono. Aspiran a ser el gerente de la empresa, aspiran a ser, pero ¿dónde está el servicio? Eso yo lo he oído de más de una persona que tiene a su responsabilidad empleados, trabajadores, personas. Dice: pero cuando encuentran uno, dicen: ese vale oro, ese va a subir. Porque ese quiere servir. Me dijo un día un patrono, un dueño de empresa, me dijo: es que los empleados, en la gran mayoría, yo me doy cuenta que a ellos no les interesa que la empresa crezca. Y me dijo estas palabras: y ellos no caen en cuenta que si la empresa no crece, ellos tampoco van a crecer. Y ellos no caen en cuenta que si la empresa se desmorona y se cae, ellos van a ser perjudicados, porque el trabajo que ellos tienen depende de que esta empresa funcione. Y me hizo la pregunta: ¿cómo puede uno
como patrono o como gerente, promover o darle un ascenso a una persona que no le interesa su trabajo, me dijo. No le interesa. Solamente lo cumple porque quiere tener el salario, y algunos porque quiere tener la posición, pero no le importa que eso crezca. No quiere mantener, no quiere impulsar esa empresa. ¿Cómo se le va a dar un ascenso?, me dijo esta persona. Y en el camino del Señor nos pasa igual. ¿Cómo aspira Giezi a ser profeta si siendo ayudante ya quiere usurpar la posición del profeta y diciendo mentiras quiere sacar provecho en vez de servir? Se supone que él era el que tenía que servir porque él era sirviente. Dice Giezi, siervo del profeta. Él era el siervo, pero no quería servir, quería la posición porque él veía en la posición una oportunidad para su beneficio. Y eso perjudica el crecimiento de cualquier persona en cualquier área. Cualquier persona en cualquier área le va a perjudicar, pero en la vida cristiana también le va a perjudicar. En el hogar le va a perjudicar. En su empleo le va a perjudicar. En el colegio, en la escuela, en la universidad le va a perjudicar. Porque si uno invierte el orden y quiere la posición y se olvida del servicio, ya no va a progresar. No va a progresar. Ni siquiera si usted tiene una empresa propia. Si a usted como empresario, cuando llegan los clientes, a usted le interesa lo que usted pueda sacar del cliente, pero no como usted le pueda servir al cliente, dé por descontado que su empresa irá cuesta abajo rápidamente. Porque el cliente va a su empresa a buscarlo a usted esperando que usted le ayude en lo que él necesita, y él le va a pagar por eso. Pero si usted no tiene ese espíritu, usted no, yo soy el gerente, yo aquí, yo al que pueda yo le cobro más, al que pueda le esto, y al que pueda lo ayudo menos, y al que pueda, usted no prosperará. No prosperará, su empresa no prosperará, no crecerá, no puede crecer. ¿Por qué no puede? Tiene el orden invertido. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a terminar. Les voy a leer un poquito aquí en Segunda de Samuel. Perdón, en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 6 al 9. Y ya terminamos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Otra vez el mismo conflicto entre servir u ocupar una posición. Y vamos a resumirlo. El día que Saúl estaba en esa batalla, y cuando se enoja con este David, no tenía razón.
no debería haberse enojado, porque sinceramente Dios tiene que usar a David, porque David se olvidó de él y quiso servir, y le dijo al rey: no se preocupe, mi rey. Él le dijo: usted no puede ir para pelear, porque ese señor lo puede matar. Mire, es un gigante, mire cómo es, mire cuánto tiempo tiene entrenado como soldado. Y él dijo: no importa. Y él dijo: yo en la casa de mi padre era el pastor de las ovejas. Y hace su recuento y dice: y este filisteo será como uno de ellos. Entonces, no hay más quien lo haga. Pues Dios usa al que hay, al que quiere servir, al que dice: no me importa si parece que me van a matar, pero yo voy a ir allá, porque este hombre no puede estar haciendo lo que está haciendo sin que nadie le responda. Hay un trabajo que hacer, yo estoy aquí. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay una necesidad en ese momento, yo estoy aquí. Y él sale y Dios lo respalda. Y siendo un muchacho, Dios lo usa y mata al gigante. Pero ahora sí, después que ya el gigante está muerto, y ahora sí, después que el problema está resuelto, entonces viene el conflicto entre la posición y el servicio. Antes Saúl no dijo nada. Cuando él vio a ese muchacho que dijo: yo salgo, yo me enfrento a ese gigante, él dijo: bueno, hijo mío, que Dios esté contigo. Hasta lo bendijo, porque lo vio con deseos de servir, y dijo: eso, de pronto lo matan, pero por lo menos el muchacho tiene ese deseo de salir, pues bendigámoslo. Vaya, vaya, hijo mío, vaya, que Jehová esté contigo. Hasta ahí todo va bien. Lo ve que sale allá y lo ve en todo, y él observa de primera fila cómo es el encuentro entre el gigante, y ya se veía que el gigante venía, y ya el muchacho está corriendo peligro. Hasta ahí todo va bien. Luego el muchacho hace lo que él sabía hacer, y Dios lo usa y le corta la cabeza al gigante, y levanta la cabeza, porque dice la Biblia que él tenía la cabeza del gigante en la mano, porque esa era la manera que tenía que hacer. Los guerreros tenían que hacer eso. En ese tiempo no se peleaba como ahora. Una ametralladora que no sé a cuántos metros, un rifle, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, qué sé yo. Un misil lo tiran desde una parte y cae en la otra. No, en ese tiempo era con la espada en la mano. Había que verle la cara al otro, y había que luchar cuerpo a cuerpo. Y así fue la pelea, cuerpo a cuerpo. Y cuando ya lo cuerpo a cuerpo, pues le cortó la cabeza y levantó la cabeza para mostrárselo a los enemigos. Hasta ahí todo está bien. Dice la Biblia que incluso ya sucede todo, y ya el pueblo de Israel se llena de valentía y salen, y David dice: llevaba la cabeza en la mano. Hasta ahí todo iba bien. ¿Cuándo se pone fea las cosas? Cuando entra ese conflicto de las posiciones. Cuando ya se ha ganado la batalla, Saúl viene, y lógico, viene con el héroe del momento, ¿cierto? Viene con el héroe del momento, viene con el muchachito. El general viene allá, el rey viene acá, ahí a un ladito, detrásito, no sé, ahí venía David. Y las mujeres salieron a hacer fiesta porque habían ganado la batalla. Y dice: salieron a recibir al rey Saúl. El recibimiento era para él, porque era el rey. Pero ellas se inventaron un coro, un cántico. Y en el cántico dice, ya era con panderos y con flauta y con todo. En el cántico cantaron: Saúl hirió a sus miles. Lo pusieron de primero. Saúl hirió a sus miles. Mire que ahí dice: Saúl hirió a sus miles. Lo pusieron de primero porque era el rey. Pero luego tenían que decir la verdad. Pero David a sus 10,000. Ya, ahí se le complicó la vida. ¿Por qué? Por la posición. Porque entonces dijo: a mí me pusieron de primero, pero no me dieron sino 1,000. Al otro lo pusieron de segundo, pero le dieron 10,000. No le falta sino que le digan que sea él el rey. Y desde ese día nunca más lo volvió a ver con buenos ojos. El conflicto entre la posición y el servicio. Este muchacho no había pensado en nada de eso.
De por sí era un muchacho campesino, acabado de salir de allá de su lugar de donde estaba pastoreando las ovejas. No era soldado, nunca estuvo envuelto en esas cuestiones del palacio ni nada para aspirar a cosas. Una vez había estado allá porque lo llevaron que para cantar, porque sabía cantar y tocar. Pero se ve envuelto ahora en este grave problema, y el problema más grave es precisamente porque Saúl también tiene el orden invertido. Él era el que tenía que haber salido a pelear. Él era el rey. Pero aparte de que él era el rey, la Biblia dice que él era el más alto de todo Israel. Dice, de los hombros para arriba era más alto que el más alto del pueblo. O sea, si no era un gigante, era un semigigante. Porque dice de los hombros para arriba. Póngale 35 centímetros si tuviera el cuello largo. Más alto que el más alto. Si el más alto medía 2 metros, él medía 2,35. O sea, era un hombre altísimo. Y era el rey. Y tenía experiencia y tenía años en esto, sabía, y la Biblia dice que era valiente, era bueno para la guerra, pero no salió ese día a la guerra. Él estuvo ahí, se sentó ahí, miró ahí, tenía la coraza, se la quiso prestar al otro, tenía la espada, se la quiso prestar al otro, pero él no quiso ir. Lo que quería era el reconocimiento como rey, pero el deber y la responsabilidad de rey no la cumplió el día que la tenía que cumplir. Entonces estamos aquí hablando de esto porque cada uno de nosotros tenemos que crear conciencia, tanto para la vida espiritual como para el resto de nuestra vida, en todas las áreas, hogar, trabajo, etcétera, que solamente hay una manera. El que quiera ser el mayor, dice el Señor, será el último y el servidor de todos. O sea, ese es el orden de Dios. ¿Quieres ser grande? Vaya y vuélvase el último, dice el Señor. Vaya y vuélvase el último y sírvale a todos. En el hogar, ¿usted quiere que le vaya bien? Ocupe esa posición que el Señor le da. Hágalo como padre, como hijo, como esposa, como esposo. Sirva el hogar, sirva. En el hogar se necesita mucho servicio. Sirva. A usted le va a ir bien. En el trabajo, sirva. En la escuela, sirva. En la oficina, sirva. En la sociedad, sirva. En la iglesia, sirva. Y le va a ir bien. Voy a terminar, ya cerré mi Biblia. Yo uso una máxima que la uso bastante a menudo y digo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Se lo voy a decir de nuevo. Es una máxima que la uso muy a menudo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Puestos en pies.